Bueno, Martín, usted analiza palabras, lenguaje, discursos en una escena de enunciación determinada. Estamos en la Feria del Libro de Rosario, un evento que es con entrada libre y gratuita. ¿Qué importancia tiene esto, que sea de entrada libre y gratuita, en un contexto donde hay una avanzada de discursos que plantean que estos eventos son un derroche, o incluso cuando hablan de los mismos, dicen que son financiados con la mía, esta frase que se escucha tanto, ¿no? Sí, es una avanzada que tiende a subsumir la vida entera, la realidad entera, el mundo entero, bajo la lógica empresarial y mercantil, y no vamos a desestimar la dimensión y el peso que eso tiene, y el modo en que impera una lógica y una regulación que tiene que ver también en una feria del libro, necesariamente con esos aspectos. Pero una cosa es considerar el grado de incidencia que ineluctablemente va a tener en la sociedad, eso, una lógica empresarial, una lógica mercantil, y otra cosa es no poder concebir otra escena que no esté regulada bajo esa lógica, que ya no es exactamente lo mismo, y hasta puede ser lo contrario. Las prácticas, las experiencias ligadas a las propuestas culturales tienen obviamente, otra vez, su lógica empresarial. Aquí hay editoriales representadas, y las editoriales en mayor o menor medida, pero en algunos casos son fuertemente empresas, y es una feria. La dimensión mercantil obviamente está, por algo se llama feria. El asunto es no reducirlo todo a eso, y hacer de este espacio, que es un espacio donde circulan libros de toda índole y la posibilidad de encontrarnos quienes hacemos libros, quienes leemos libros, tomar contactos unos con otros, vernos, intercambiar, debatir, discutir, preguntar, responder, abrir eso de la manera más amplia que se pueda, más generosa que se pueda, de modo de lograr ese acercamiento y ese contacto de la manera más eficaz que se pueda. Efectivamente se favorece si no se cobra entrada, si no se suman restricciones, en este caso económicas, a otro tipo de restricciones que ya de por sí puede haber. La idea de que en una sociedad se cuente con fondos públicos es una idea básica de la organización de todas las sociedades en la modernidad. La idea de que, valiéndose de esos fondos públicos, los distintos países desarrollen e impulsen políticas culturales, forma parte de la vida de todos los países en el mundo moderno. La trampa de traducir esto, que son políticas culturales con fondos públicos, a que los niños pobres de Chaco me pagan a mí o te pagan a vos, es una trampa, es una extorsión. No solo es una mentira extorsiva que toma de rehenes a los muchos y muchos argentinos que le están pasando muy mal, los toman de rehenes para valerse de ellos, para una coartada de desaliento de los proyectos y del estímulo de la educación y de la cultura, contraponiendo una cosa con la otra, cuando en verdad las más genuinas políticas que estén realmente orientadas a mejorar las condiciones de las tantas y tantas personas que en la Argentina lo pasan muy mal, apuestan no solo a una recuperación estrictamente económica, aunque lo fundamental es eso, sino a la necesidad de que esa recuperación, esa inclusión, la mejora de la calidad de vida involucra también aspectos de la educación y de la cultura. Entonces, estos planteos, como decimos, tramposos y extorsivos que tienden a contraponer una cosa con la otra, es lo que hay que rechazar por la trampa que involucran. De hecho, lo estamos viendo, desalientan los proyectos culturales, desalientan los proyectos educativos, vacían la educación. Los niños del Chaco no están mejor, los niños de Formosa no están mejor. Evidentemente los problemas no pasaban por ahí. Hablamos de cultura, Martín. Usted viene a participar de una charla que es una conversación con otro, no es un hablarle a un otro ausente, sino que está hablando con un otro. Cuando uno escucha los discursos desde el poder, desde la figura del jefe de Estado, le está hablando a un otro ausente, y lo escuché decir a usted que no plantea Javier Milei una batalla cultural porque precisamente no participa en una discusión de esos argumentos que expone, ¿no? Con respecto a lo primero que plantea, sí, esto mismo que nosotros estamos haciendo ahora es una conversación, es un diálogo, es decir, todo lo que yo estoy diciendo y lo que vos estás diciendo tiene que ver con lo que uno supone, quiere y entra en contacto con el otro. Me parece muy importante que lo subrayes, porque hay una tendencia, tecnologías mediante, en estos tiempos,
a que las escenas dialógicas, como es esta misma escena que estamos nosotros llevando a cabo ahora, parezcan monológicas. O sea, nosotros estamos acá hablando 5, 6, 10, 12 minutos, 20 minutos, media hora. Se extraen 3 minutos, solo 3, lo que llamaremos tiktokización de todo. Porque alguien puede grabar 3 minutos solo frente a cámara, eso es un TikTok. 2 personas conversan media hora y eso queda reducido a uno solo hablando 3 minutos, eso es reducir a TikTok lo que no es TikTok. De modo que con bastante frecuencia, y la preocupa el asunto, lo que es un diálogo, lo que transcurre como un diálogo, se ve reducido a un monólogo de alguien que toma la palabra y habla 3 minutos, cuando no es eso lo que pasó. Y ese fragmento que se extrae y se aísla va más allá de lo que habitualmente se señala como sacar de contexto. Es algo más fuerte, más dañino, más distorsivo que el sacar de contexto. Es por lo pronto, en los términos que vos estás diciendo, convertir lo que era un diálogo en un supuesto monólogo, que nunca fue. Entonces se monta una escena donde alguien parece tomar la palabra para decir algo y uno no está tomando la palabra para decir algo, uno está respondiendo a una inquietud, a una pregunta, del mismo modo en que no es lo mismo que una idea, la que sea, surja en la interacción de 2 voces o más de 2 voces, y que lo que surja eso, en el estímulo y en la interacción de 2 o más voces, que alguien que tiene algo ya pensado se siente y lo dice. Entonces, en la medida en que los diálogos, si esta misma conversación, alguien extracta 1 minuto, lo aísla y lo pone como si fuera TikTok, está distorsionando la escena misma de lo que acá está ocurriendo. Y la verdad es que pasa todo el tiempo. Me encontré ya con eso más de una vez, porque me lo han dicho. Hay gente que cree que yo hago videos, que es una cosa que yo no hice nunca en mi vida. Nunca hice ningún video en mi vida. ¿Por qué algo que es una entrevista, que transcurre como entrevista, es decir, como diálogo, queda después reducida, porque en este caso es una reducción, a la escena en la que alguien hace un monólogo grabando un video y se transfiere, todo queda metido, encapsulado en los 3 minutos del monólogo de TikTok. Algunas cosas lo son y pueden estar muy bien, pero otras no lo son, y si no lo son, no veo por qué quedan como traducidos a esa lógica. Me parece que puede ser, como vos insinuás, que podemos tomar eso como una herramienta de signo de época, si se puede decir así, si es que no estoy exagerando, en el sentido de qué pasa con la interacción de voces y qué pasa con el monólogo. Con el monólogo, la palabra que se toma para aplastar la voz del otro, aplastarla directamente, o sea, pa, 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 hasta que se calle. Y en realidad no hasta que se calle, primero el pa, 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 para que se calle, y una vez que se calló, hablar. Me parece que ese tipo de prepotencia, que ese registro de violencia en los discursos dominan actualmente, no solo la Argentina, dominan la época. Y en todo caso, vos mencionabas al actual jefe de Estado, me parece que es alguien que ha captado esa sintonía y la pone en práctica con eficacia, con preocupante eficacia, pero con eficacia, pero que responde, me parece, insisto, a estas condiciones de un tipo de violencia en el discurso, en las palabras, que no es la violencia de los debates, porque hay debates que suben de tono, y hay discusiones que suben de tono, y en todo caso uno puede considerar que en esos decibeles altísimos no deja de haber un diálogo, y lo que en un diálogo puede resultar productivo. No es esa clase de violencia, para no pensar que las violencias verbales son todas iguales. Es la violencia verbal orientada a que no haya ni siquiera discusión. No son discusiones subidas de tono. Es evitar en la medida en que se aplasta la voz del otro, no hay ni siquiera discusión o debate posible. Habla uno solo. Y eso es un principio autoritario en su misma formulación, además después del contenido de lo que se diga. Alguna vez lo escuché hacer una comparación entre estas violencias verbales con lo que son, por ejemplo, una pelea a la salida de un boliche. Que sí, repudiamos todo lo que está adentro de esa escena, pero no es lo mismo aquel que pelea o que inicia la pelea que aquel que una vez que está en el suelo alguien va y lo patea. Usted hacía cierta comparación con lo que son las diferentes violencias verbales, ¿no? Para pensar las distintas formas, intentando esto de pensar cuáles son las lógicas de las violencias.
Por un lado, como vos planteás, hay también que estar atento siempre a las conexiones posibles entre violencia discursiva y la violencia en acto de los cuerpos. Digo, en acto la violencia discursiva, violencia en acto también. Quiero decir, lo que uno puede objetar en la violencia de ciertos discursos no tiene que ver solamente o necesariamente con lo que pueden desencadenar después, porque son en sí mismas prácticas de la violencia. Las palabras no solamente pueden estimular acciones, son actos en sí mismas. Las palabras también hacen cosas. Uno puede pensar, aquello que habilitan o estimulan o impulsan a hacer las palabras, y es un aspecto a considerar, pero también lo que las palabras mismas hacen. Cuando las palabras dañan, y la palabra misma está dañando, no es solamente que da espacio o habilita la posibilidad de un daño, hacen daño por sí mismas, pero además habilitan un paso a acciones físicas o a violencias físicas, y eso también ocurre y ha ocurrido, y la misma indolencia con la que muchos asisten, iba a decir pasivamente, pero no es pasivamente, asiste con un cierto goce al daño, al espectáculo del daño, porque el daño se ha vuelto un espectáculo, y el jefe de Estado es un protagonista frecuente del espectáculo del daño. El daño verbal, que a mucha gente regocija, sí puede también desencadenar un paso a la agresión, al daño físico. Ha ocurrido con un intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, y no ha sido esporádica la celebración de que eso haya ocurrido, o la disminución. Se notan las palabras, copitos es un diminutivo. La disminución de la gravedad de lo que pasó, y en algunos casos, en niveles ya más altos de cinismo y de cretinismo, la celebración. En la escena que vos invocabas, en la que yo pensé en algún momento, pensando en violencias, hay una figura especialmente degradada, a mi entender, que es el que entra en cuadro, no en la pelea misma, ahora peleando los cuerpos, ¿no? Pelea de cuerpos en la calle. Siempre hay alguno o algunos que me parecen incluso más deleznables que los otros, que entran en escena cuando el agredido ya no se puede defender. Cuando todavía está en pie, no aparecen. Cuando todavía devuelve los golpes, no aparece. Cuando se tambalea, todavía no aparecen. Cuando se cayó, quizás pueden asomar, y cuando se cayó y ya no reacciona, ahí aparecen en cuadro a patearlo. Porque está en el piso, porque no va a responder, porque no se va a poder defender. Y si volvemos de la escena de los cuerpos a la modalidad de las prácticas con las palabras, uno puede reconocer ese tipo de figura, del que ejerce y practica la violencia verbal sobre la base de que el agredido no se va a poder defender o no debería defenderse, porque hay también una especie de raro desdoro, supuestamente, en tomar la palabra y responder y no dejarse agredir, que me parece que también es un aspecto a interrogar o a pensar en estos tiempos, que es no solo ya la disposición y la facilidad de la agresión y el espectáculo de la agresión ofrecido a las masas enardecidas que celebran el daño, sino que se deja agredir. ¿Cómo y por qué se instala también y se normaliza en cierto modo la idea de que el agredido tiene que admitir ser agredido y que el insultado tiene que admitir ser insultado? Pongo un ejemplo, pero hay muchísimos. Leí al legislador Iglesias señalar que el jefe de Estado se refirió a él como bobito y casi ufanarse de haberlo admitido. Y no alcanzo a entender cuál es, por qué se ufana de esa degradación. Como argentino y como ciudadano, no me parece bien que el jefe de Estado defenestre, en este caso verbalmente, a un legislador, lo haya yo votado o no lo haya yo votado. Pretendería que un legislador tenga un principio de dignidad personal por el cual, si otro político, en este caso además ha llegado a ser jefe de Estado, lo denigra, lo humilla, lo rebaja, no se deje ni rebajar, ni denigrar, ni humillar. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que marca usted, Martín, en cuanto a que deberían existir límites para decir, bueno, me dijiste esto y no puedo validarlo con seguir como si nada hubiese pasado. Al mismo tiempo, digo, tal vez no haya detrás una encerrona en la cual responder significaría estar constantemente dentro de la agenda de aquel que agrede. Gran cuestión. Si encontrás
manera de dosificar eso y cuándo hay que entrar y cuándo hay que salir, me avisas, porque no lo manejo bien. Tomo en cuenta lo que decís porque me parece una advertencia muy, muy, muy sensata. Porque al mismo tiempo las condiciones en las que estamos se han instalado de manera tal que efectivamente es difícil salirse. Por un lado uno diría, estemos más o menos involucrados o siguiendo, sumergidos en esa agenda maloliente o no, es difícil que cualquiera de nosotros, me parece, pase un día entero sin asistir a una agresión. Asistir, pero ya en un cierto grado de acostumbramiento al que no habría que prestarse, pero que nos va ganando a fuerza de hábito y a fuerza de repetición. No debe haber un día entero que pasemos sin ver el modo en que alguien denigra, ataca, lastima, hiere a otro, y eso empieza a formar parte de un cotidiano en el que tomo lo que vos decís, porque pensado, si uno logra dar 1 o 2 pasos para atrás, no es una atmósfera en la que haya por qué mantenerse demasiado. Uno se asoma a ver qué es lo que pasa y se involucra con lo que pasa porque formamos parte de lo que pasa. Pero efectivamente es una atmósfera entre enrarecida, cargada de resentimiento, cargada de rencores, y nos va tomando eso, nos va tomando. Me parece que también hay que aprender a salir de eso en la medida de lo posible. Voy a citar, dado que estoy en Rosario, a César Luis Menotti, que decía, para poder entrar hay que saber salir. O sea que también, digamos, cuando uno dice salir de eso, no es desentenderse o alejarse, es también poder volver al asunto y pensarlo sin estar totalmente tomado por esa carga tan envenenada, tan envenenada. Le hago las últimas 2, Martín, sabemos que tiene una charla ahora. Estas palabras que son acunadas por ciertos sectores que las vacían de significado, como por ejemplo libertad, en este caso, alegría fue en otro momento. Recuerdo alguna visita de Rafael Correa acá a la UNR, donde dijo hay que hacer una revolución de la alegría y hubo un bullicio. Se habían apropiado de esa cuestión. ¿Cómo se recuperan esas palabras? Sí, bueno, son campos de disputa, efectivamente. Las palabras son siempre portadoras de la carga y de la carga ideológica de los usos. Las palabras ya tienen usos previos, todas las palabras tienen usos previos. Claro que algunas tienen una carga mayor, más denso, más pesada, pero en cualquier caso nuestra relación con las palabras es siempre una relación en la que cada palabra es portadora de los usos previos. Pero los usos previos no son definitivos nunca y no van en una única dirección. Es decir, que hay también la posibilidad de, lo que decíamos recién, de pensar que hay un campo de disputas alrededor de las palabras, de su significación, del peso que tienen. Me parece que sí, coincido que uno de los elementos hoy por hoy preocupantes del estado de cosas es el modo en que se ha denigrado y rebajado una palabra tan valiosa como libertad. Digo, por lo pronto valiosa en general, digamos, de la Revolución Francesa para acá, aunque se tiende a separar libertad de igualdad y de fraternidad, lo cual ya es un dato muy revelador. Incluso hoy por hoy habría que advertir hasta qué punto y en qué grado se piensa libertad o se esgrime la noción de libertad incluso como contraria a fraternidad, como contraria a igualdad, porque en nombre de la igualdad se descelebran, se profundizan las desigualdades y se coloca la competencia y la destrucción del otro en el lugar donde la tradición de la Revolución Francesa decía fraternidad. Pero, bueno, se supone que es lo que cantamos en el himno, se supone no, es lo que se canta en el himno. Digo, pensando en el himno como una letra fundante del modo en que la argentinidad piensa su origen y la piensa con un grito sagrado. Y ese grito, bueno, grito sigue siendo, porque la verdad pero habría que desplazar grito sagrado a bramido feroz. Primer desplazamiento. En vez de un grito sagrado, es un bramido feroz de una palabra efectivamente denigrada y deteriorada. Y como es una palabra tan valiosa y tan importante, sí, hay que disputar eso para recuperar a la vez un sentido genuino, porque el modo en que se la usa actualmente, que está básicamente reducida a los criterios estrictamente de mercado, como si la libertad fuera solo posible de concebir y de pensar y de ejercer en términos de libertad de mercado, cuando el mercado de por sí puede llevar, y de hecho lleva, una y otra vez
a distintas formas de reducción de las libertades posibles o incluso su eliminación. Bajo determinadas condiciones de precariedad social y económica no hay verdadera libertad al alcance. Entonces, cuando alguien dice que bueno, que aún ahí en esos casos queda la posibilidad de vender un órgano y que eso es libertad, o incluso se ha llegado a decir que si alguien no emprende un proyecto de recuperación y termina muriendo, eligió morir, ya estamos en el terreno del cinismo, porque asignarle a alguien que en la precariedad de sus condiciones sociales, económicas y por ende personales se ve despojado de toda posibilidad de elección, pretender que ahí hay una práctica de la libertad y que es horrible lo que se encuentra, es una expresión de su libertad, de su libre albedrío, me parece que ya es del orden del cinismo, y si lo dice un jefe de Estado es más grave. Ahora sí, la última, Martín, vuelvo un poco sobre el paso. Antes le hablaba de esto, que lo escuché decir, de que Milei no encabeza una batalla cultural, si bien es algo que él evoca mucho, pero sí lo escuché hacer la distinción también de que la que sí estaría dando una batalla cultural sería la vicepresidenta Victoria Villarruel. ¿Cómo es esto? Sí, o por lo menos batalla ideológica. Todo esto que estamos diciendo tiene que ver con a lo que uno se dedica, que es la literatura y la crítica literaria y por lo tanto el análisis de textos y análisis de narraciones y análisis de representaciones que después podemos extender, como estamos haciendo, a otro tipo de discursos no literarios, a otro tipo de escenas no literarias, otro tipo de narraciones que no son estrictamente de la ficción literaria, pero que no dejan de ser objeto de la posibilidad de interesarnos y de analizarlo. A mí me parece que lo que se aporta al campo de la cultura es tan espantosamente magro, es tan espantosamente pobre, o por lo menos yo no alcanzo a advertir cuáles serían las políticas culturales de qué tipo de apuesta por un cine argentino están pensando. ¿Qué tipo de apuesta por los estímulos a qué líneas de la literatura están pensando? ¿Qué apuestas de impulsos editoriales para qué tipo de producción de textos están pensando o están estimulando? Si yo lograra, puede ser una limitación mía, si yo lograra discernir eso, diría, bueno, acá tenemos esta batalla cultural, están direccionando el teatro con este criterio, están pensando una política sobre el cine de esta manera, están pensando cierta orientación de la producción editorial y ahí mismo literaria en tal o cual dirección, damos una disputa, damos una discusión, eso es una batalla cultural. Reducir, desfinanciar, vaciar, despedir, eso es un vaciamiento, eso es directamente un vaciamiento. Entonces, si nosotros nos sentamos, vos y yo, suponete, vamos a organizar la Feria del Libro de Rosario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿A quiénes invitamos? ¿A quiénes no invitamos? ¿Qué stands? ¿A quiénes invitamos? ¿A quién se le cobra? ¿A quién no se le cobra? ¿Cobramos entrada? ¿No cobramos entrada? ¿Habilitamos? ¿En función de qué? ¿De atraer a tal sector, a tales sectores, a tales otros sectores? ¿Con qué otras instituciones culturales o educativas nos ponemos en contacto? ¿Entramos en contacto con instituciones educativas para estimular la asistencia de estudiantes de primaria y de secundaria que tomen contacto con la feria, que vengan? ¿Nos ponemos a discutir eso? Ahí estamos dando una disputa ideológica en un terreno cultural. Si alguien viene y dice, la feria se cierra, está aplastando un espacio cultural, no hay batalla. A menos que le llamemos batalla a eso, pero me parece una manera de empobrecer la conceptualización que por otra parte pretenden que venga de Gramsci y me temo que retoman a Gramsci sin haberlo leído. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer.